¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy y cómo puedo ser feliz? Estas son las preguntas profundamente humanas que San Juan Pablo II se hace en la teología del cuerpo. Vamos a ir catequesis por catequesis tratando de encontrar las respuestas. Hola, soy el Padre Elías y en este podcast vamos a intentar entrar en la teología del cuerpo, esa serie de 129 catequesis que el Papa San Juan Pablo II dio al inicio de su pontificado, en el que se permite hacerse esas preguntas profundamente humanas, sin las cuales no podemos encontrarle sentido a nuestra vida, sin las cuales no podemos ser felices. La idea es simplemente destacar algunos de los puntos de cada catequesis e ir comentándolos. Y después también te voy a proponer un texto para que puedas hacer un poco de lectura orante con algunos de los textos bíblicos que San Juan Pablo II profundiza en cada catequesis. Pero para empezar esta primera grabación, empiezo comentando o haciendo referencia a una canción que se llama Shallow, superficial. Es una canción de Lady Gaga y Bradley Cooper que aparece en una película. Y me parece que es interesante porque es una canción que toca lo más profundo de nuestra humanidad. Por eso todos nos podemos sentir un poco identificados con esa canción. Escuchamos ahí un fragmento de esa canción, nada más es lo que Spotify nos permite escuchar en este tipo de podcast. En esa canción los cantantes se preguntan, ¿sos feliz en este mundo moderno? ¿O estás buscando algo más? ¿O deseas algo más? A eso apunta sobre todo la catequesis de San Juan Pablo II, a despertar el deseo que todos tenemos en nuestro corazón de algo más grande, de una vida más grande. Y en la primera catequesis, el Papa empieza diciendo esto. El tema del sínodo, porque en esa época se iba a realizar un sínodo en Roma, una reunión de todos los obispos del mundo junto con el Papa, concentra nuestra atención sobre esta comunidad de vida humana y cristiana que es la familia, que desde el principio es fundamental. Y destaco esta frase porque esa expresión desde el principio es transversal a toda la catequesis de la teología del cuerpo. Entonces, esa expresión la tenemos que tener bien presente. Y después el Papa comenta un texto del Evangelio en el que Jesús está dialogando con los fariseos y que él mismo, Jesús, usa también esta expresión, el principio. Dice así el Evangelio. Se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Es decir, en el fondo, lo que están preguntando es ¿lícito divorciarse? Y él respondió, ¿no leyeron que desde el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, los fariseos quieren proponer a Jesús una pregunta moral y que Jesús les dé una respuesta normativa. Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Pero Jesús apunta a algo mucho más profundo, porque apunta al origen del corazón del ser humano. Es decir, cuando Jesús usa esta expresión, que además la usa dos veces, el principio, apunta a nuestra identidad más profunda y a los deseos más originales de nuestro corazón. ¿Cómo estás hecho vos como ser humano? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué tenés esos deseos, esos anhelos, esas búsquedas? Y además, usando esta expresión, el principio, Jesús empieza a citar el Génesis, ¿no? El Génesis es ese libro de la Biblia que habla de la generación de un Dios que es generoso, ¿no? Y que nos genera a nosotros, nos crea a nosotros. Por eso se llama el Génesis, ¿no? Y saben que todos los libros de la Biblia, cada uno tiene un género literario distinto. Cuando nos acercamos a la Biblia es como si nos acercáramos a una gran biblioteca en la que tenemos libros de, supongamos, de novelas, libros históricos, manuales para colegios, y cada libro tiene como su ubicación dentro de esa gran biblioteca. Bueno, la Biblia también tiene muchos géneros distintos, y el Génesis es un libro que usa elementos míticos para explicar una realidad más profunda. ¿Qué significa esto?
Que use elementos míticos no significa que sea un cuento de hadas o una gran fábula o una gran mentira, sino que hay verdades que son tan verdades que no se pueden poner abajo de un microscopio para analizar. Hay verdades que son tan profundas que no se pueden explicar meramente con lenguaje científico. Es decir, el Génesis no intenta explicar el origen del universo a partir del Big Bang y de teorías científicas. No es esa la intención. La intención es contar las verdades más profundas del corazón humano y de nuestra relación como criaturas con nuestro Creador. Entonces apunta a verdades del corazón que no se pueden explicar de otra manera. Si una persona está enamorada de otra, no habla de su amor con lenguaje científico. Lo habla con lenguaje poético, a través de la música, de un cuento, de una poesía, de una película. Bueno, lo mismo intenta hacer el Génesis, ¿no? Entonces, cuando Jesús cita el Génesis está diciendo esto. Al principio, el Creador los hizo varón y mujer. Creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó y los creó varón y mujer. ¿Y qué significa que cuando crea al ser humano nos crea de estas dos formas particulares, siendo varón y siendo mujer? ¿Y por qué esa creación particular refleja a Dios? ¿Por qué siendo varón y mujer somos imagen de Dios? ¿Hay algo que el varón puede decir acerca de quién es Dios que la mujer no puede hacerlo? ¿Hay algo que la mujer puede decir acerca de quién es Dios y que el varón no puede hacerlo? Bueno, en eso vamos a ir entrando de a poco en cada catequesis. Entonces, vuelvo a leer de forma literal a San Juan Pablo II. Esa expresión significativa, desde el principio, que la repite 2 veces, induce claramente a los interlocutores de Jesús, es decir, a los fariseos, a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación como varón y mujer. Y esto es tan válido para los interlocutores de hoy como lo fue para los de entonces. Por lo tanto, en el estudio presente, considerando todo esto, debemos meternos precisamente en la actitud de los interlocutores actuales de Cristo. Es decir, aquella respuesta de Jesús no es válida solamente para los fariseos que estaban hablando con Jesús hace 2000 años atrás, sino que para nuestros interlocutores actuales de esta época también es válida, porque vivimos en una época en la que no conocemos qué o quién es el ser humano, cómo podemos ser felices, nuestra sexualidad dice algo de nosotros o no tiene nada que ver con quiénes somos. Entonces, todas estas preguntas profundas y que también están en nuestro clima cultural actual necesitan respuesta. Y por eso la propuesta de la teología del cuerpo, como así la llama el mismo San Juan Pablo II, es una visión radical de la sexualidad, en el sentido más propio de la palabra radical, ¿no? La palabra radical viene de raíz. Entonces, cuando Jesús nuevamente usa esta expresión desde el principio, lo que Él nos quiere decir es, tenemos que ir a la raíz más profunda de nuestra identidad humana. Tenemos que ir a quiénes somos como personas, cómo estamos constituidos, qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos, cuáles son las búsquedas más profundas de nuestro corazón. Esa es la propuesta de la teología del cuerpo y a eso queremos apuntar con este podcast. Y para finalizar, como les había dicho al principio, les propongo un rato de lección divina, de lectura orante con la palabra de Dios y en concreto hoy con el mismo evangelio que comenta San Juan Pablo II, que es Mateo en el capítulo 19, versículos del 3 al 8. Hay 3 grandes preguntas que nos podemos hacer en la lectura orante. ¿Qué es lo que dice el texto? Esa es la primera pregunta. Es decir, vamos a leer el texto del Evangelio tal cual está y te recomiendo que tengas a mano una Biblia o si no que la busques en el celular, en la computadora, para releerlo varias veces. Imaginarte a los personajes, cuál será su actitud, qué es lo que se dicen unos a otros, cómo será la escena, cómo será el clima de ese día, en dónde estarían. Es decir, volver a componer toda la escena como si fuera una gran película. Entonces yo lo voy a leer, te propongo que lo vuelvas a leer varias veces por tu cuenta. Entonces la primera pregunta, ¿qué dice el texto? La segunda pregunta es, ¿qué me dice a mí personalmente, hoy en mi vida, en mi situación actual? ¿Qué es lo que esto suscita en mi corazón? ¿Cuáles son los movimientos del corazón que empiezo a detectar? Es decir, ¿cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que me surge? Y finalmente, ¿qué es lo que yo le digo
al texto y qué es lo que yo le digo a Dios a través de esto que he estado meditando, pensando, rezando. Entonces, escuchamos el Evangelio. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así.